Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, un drama que involucra nombres importantes en el mundo de la música y un giro inesperado que ha dejado a muchos boquiabiertos. ¿Están listos para descubrir cómo un antiguo productor detuvo a Demet y cómo la verdad, poco a poco, está saliendo a la luz? Si les intriga este tema, quédense conmigo hasta el final, porque hoy vamos a desgranar cada detalle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comencemos. Vivimos en un mundo donde la industria del entretenimiento a menudo parece un escaparate de glamour y éxito, pero detrás de las cámaras, y a veces, muy visible para todos, se esconden historias complejas y francamente a veces turbias. Hoy nos centraremos en el caso de Demet, una figura que ha estado en el ojo del huracán, y la figura clave que ha emergido para desvelar aspectos hasta ahora desconocidos, su antiguo productor. Piensen en esto por un momento. Un productor es, en muchos sentidos, el arquitecto detrás del éxito de un artista. Toman a alguien con talento y lo moldean, lo guían, crean una imagen, una marca y, sobre todo, una carrera. Pero, ¿qué pasa cuando ese arquitecto decide que es hora de derribar algunas paredes? La relación entre artista y productor suele ser muy estrecha, una simbiosis donde la confianza es fundamental. El artista deposita su visión, su arte y, a menudo, su vulnerabilidad en manos del productor. El productor, por su parte, invierte tiempo, recursos y su propio criterio para hacer brillar a ese artista. Pero, como en toda relación intensa, las cosas pueden complicarse. Y cuando se trata de figuras públicas, esas complicaciones, tarde o temprano, encuentran un camino hacia los titulares. En este caso particular, el nombre del antiguo productor de Demet ha comenzado a resonar con fuerza. No se trata de un simple desacuerdo o una disputa contractual menor. Lo que parece estar emergiendo es una narrativa mucho más profunda, donde este productor, que antes fue una fuerza impulsora en la carrera de Demet, ahora se presenta como una pieza clave en la revelación de ciertas verdades. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué verdades podrían ser tan significativas como para que un productor decida, años después o en un momento crucial, exponer aspectos sensibles? Imaginen el panorama. Demet, una figura conocida con una trayectoria que ha sido seguida por miles, si no millones, de fans. Y su antiguo productor, alguien que conoce los entresijos, los sacrificios, las decisiones tomadas en los momentos más decisivos. Cuando esta persona decide hablar, no se trata de un rumor pasajero. Se trata de información de primera mano, de alguien que estuvo allí. Las primeras informaciones apuntan a que el productor ha comenzado a compartir detalles que arrojan una luz diferente sobre ciertos eventos o decisiones en la carrera de Demet. No hablamos de chismes de pasillo, sino de aspectos que podrían afectar la percepción pública del artista, su imagen e incluso, potencialmente, su legado. La manera en que estas revelaciones se han presentado sugiere una intención clara, la de corregir un relato, o quizás, la de proteger a alguien o a algo más importante que el silencio. Uno de los aspectos más fascinantes de estas historias es cómo la verdad, por mucho que se intente ocultar, a menudo encuentra una rendija por donde filtrarse. Y en la era de las redes sociales y la información instantánea, esa rendija puede convertirse en un torrente. El hecho de que un productor con el conocimiento y la posición que ostenta se manifieste de esta manera, indica que las presiones o las razones detrás de sus acciones deben ser considerables. Podemos especular sobre las motivaciones. ¿Es un acto de justicia? ¿Un intento de redención? ¿Quizás una respuesta a una situación insostenible? Lo cierto es que cuando alguien que ha estado en la cocina, por así decirlo, decide abrir la puerta, lo que vemos dentro puede ser muy diferente a lo que nos han mostrado desde el comedor. En este contexto, el papel del antiguo productor de Demet se vuelve central. No es un espectador externo, sino un actor que ha decidido cambiar el guión. Su testimonio, sus pruebas, sus argumentos, están empezando a ser analizados y discutidos. Y la comunidad online, como siempre, está ávida de respuestas. Las redes sociales se han llenado de debates, de teorías, de preguntas. ¿Qué escondía Demet? ¿Qué sabía el productor? ¿Por qué ahora? Es importante recordar que en estos casos, la prudencia es clave. No podemos precipitar juicios sin tener toda la información. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es seguir los acontecimientos con atención,
analizar las declaraciones y tratar de entender las dinámicas que se ponen en juego. La industria musical, como muchas otras, tiene sus propias reglas, a veces no escritas, y sus propias jerarquías de poder. Y a veces son las personas que están en posiciones de poder, o que han estado cerca de ellas, las que tienen la capacidad de alterar el statu quo. Las revelaciones del productor podrían estar tocando puntos sensibles como acuerdos de confidencialidad rotos, presiones para mantener ciertas apariencias, o incluso, decisiones que fueron tomadas bajo circunstancias que ahora se están cuestionando. La complejidad de estas situaciones radica en que a menudo hay múltiples versiones de una misma historia, y las motivaciones de cada parte pueden ser muy diferentes. Los productores, al estar en la primera línea de la gestión de la carrera de un artista, tienen acceso a un conocimiento que va mucho más allá de la música. Conocen las negociaciones contractuales, las presiones internas de las discográficas, las estrategias de marketing, las giras, los gastos e incluso las vidas privadas que a menudo se ven inevitablemente entrelazadas con el trabajo. La pregunta clave que resuena ahora es, ¿cómo exactamente este antiguo productor detuvo a Demet? La palabra detener es muy fuerte y sugiere una acción directa y significativa. Podríamos estar hablando de varias cosas. Quizás el productor detuvo a Demet de firmar un contrato perjudicial, o de tomar una decisión profesional que habría sido desastrosa a largo plazo. Tal vez las revelaciones apuntan a que el productor intervino para evitar que Demet siguiera por un camino que consideraba destructivo, ya sea para su carrera o para su bienestar personal. Otra posibilidad es que el productor haya detenido la perpetuación de una mentira o una narrativa falsa que se había construido alrededor de Demet. En este sentido, el productor actuaría como un guardián de la verdad, interviniendo en un momento crítico. La metáfora de detener también podría interpretarse como un freno a un avance o a una trayectoria, obligando a una pausa reflexiva. La salida a la luz de la verdad es un proceso gradual. No suele ser un evento único, sino una serie de revelaciones, confirmaciones y a veces negaciones. Lo que estamos presenciando parece ser el inicio de este proceso. La implicación de un antiguo productor le da una credibilidad adicional a estas revelaciones, ya que su conocimiento íntimo de la situación es difícil de refutar. Piensen en la cantidad de información que un productor tiene acceso. No solo sobre la música, sino sobre las giras, los contratos, las negociaciones, las relaciones personales dentro del equipo, las presiones de las discográficas e incluso las vulnerabilidades del propio artista. Si esa persona decide compartir parte de ese conocimiento, el impacto puede ser demoledor. Las reacciones del público son siempre un termómetro interesante. Por un lado, hay una fascinación natural por el drama y el cotilleo. Por otro, existe una sed de justicia y de ver las cosas claras. Cuando se trata de figuras públicas, hay una expectativa de que actúen con integridad, y cuando esa expectativa se ve empañada, la decepción puede ser grande. La figura del productor, en este caso, no es solo la de un informante, sino la de alguien que está asumiendo un riesgo. Revelar información confidencial sobre un artista con el que se trabajó puede tener consecuencias legales y profesionales. Por lo tanto, el hecho de que lo haga sugiere una convicción profunda en la veracidad de lo que está diciendo y en la importancia de que la verdad sea conocida. Este nivel de compromiso, a pesar de los posibles riesgos, indica que las circunstancias que rodean a Demet deben ser excepcionalmente graves o que el productor siente una profunda responsabilidad moral. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más interesante. ¿Qué tipo de verdades son estas? ¿Son sobre el comportamiento del artista, sobre la manipulación de la información, sobre acuerdos turbios? La especulación es ilimitada, pero lo que realmente importa son los hechos que puedan ser presentados y corroborados. Podríamos estar hablando de manipulación de la imagen pública el productor podría revelar cómo se construyó o se manipuló deliberadamente la imagen pública de Demet, quizás ocultando aspectos de su personalidad o de su vida para crear una narrativa más favorable. Esto podría incluir la orquestación de ciertas declaraciones públicas, la filtración selectiva de información o incluso la creación de escándalos menores para desviar la atención de otros temas. Presiones y chantajes en la industria musical, las presiones son constantes. El productor podría haber presenciado o incluso participado en situaciones donde Demet fue sometido a presiones indebidas por parte de discográficas, managers o incluso otros artistas.
Esto podría haber llegado a tal extremo que se sintió atrapado o chantajeado para tomar ciertas decisiones. Asterisco 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 decisiones profesionales forzadas asterisco asterisco a veces, los artistas tienen visiones artísticas diferentes a las de sus productores o discográficas. Si Demet se negó a seguir un camino musical o promocional impuesto, el productor podría haber sido testigo de cómo se le forzó a hacerlo bajo amenaza de arruinar su carrera o de enfrentar consecuencias legales. Asterisco 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 conflictos de interés ocultos asterisco asterisco podría haber habido conflictos de interés no declarados entre Demet, el productor y terceros que afectaron las decisiones tomadas y que ahora están saliendo a la luz. Asterisco 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 aspectos personales delicados asterisco asterisco aunque menos probable si la información se enfoca en la carrera, no se puede descartar que el productor tenga conocimiento de aspectos personales de Demet que, de ser revelados, podrían tener un impacto significativo en su reputación o en las percepciones del público. El tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia y cuál será el impacto final en la carrera de Demet. Lo que sí podemos afirmar es que el antiguo productor ha jugado un papel crucial en hacer que esta verdad comience a salir a la luz. Ha sido el catalizador, la chispa que ha encendido la conversación. La valentía de un individuo que decide romper un pacto de silencio, especialmente cuando ha sido parte integral del éxito previo, es algo que merece ser analizado con detenimiento. En resumen, hemos hablado de cómo un antiguo productor, una figura clave en la carrera de Demet, ha emergido como un actor importante en la revelación de información. Hemos explorado la naturaleza de la relación artista-productor y cómo ésta puede ser una fuente de conocimiento íntimo. Hemos discutido la metáfora de detener a Demet y las posibles interpretaciones de esta acción. Y hemos analizado la importancia de la prudencia y el análisis a la hora de abordar estas historias, mientras observamos cómo la verdad, paso a paso, va tomando forma. La industria del entretenimiento, con sus luces brillantes y sus sombras profundas, siempre nos ofrece material fascinante para investigar. La intervención de alguien que ha estado en el centro de la maquinaria, aportando una perspectiva interna, es siempre un acontecimiento que merece nuestra máxima atención. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo estas historias. Su interés y su curiosidad son el motor que nos impulsa a desenterrar estas narrativas complejas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este caso? ¿Creen que el productor está haciendo lo correcto al exponer estos hechos? ¿Qué tipo de verdades creen que podrían estar saliendo a la luz? ¿Creen que Demet será capaz de recuperarse de estas revelaciones? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios, porque su participación es fundamental para nosotros. Sus puntos de vista enriquecen la discusión y nos ayudan a ver estos temas desde diferentes ángulos. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta intrigante historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse las próximas investigaciones. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y nosotros estaremos aquí para contárselas. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta la próxima.